Bienvenidos a una nueva hora aquí en Ampliación de Noticias. Patricia del Río, Ricardo Gómez Palma nos acompañan. Patricia, dejamos la política, nos vamos al caso policial más espeluznante de los últimos meses, el hallazgo de 2 cuerpos descuartizados en un hostal en San Martín de Porres. Las investigaciones caminan rápido, pero todavía no tenemos exactamente identificado el autor material del hecho. Hay unas imágenes que dan cuenta de un hombre en sandalias caminando en ese hostal donde ocurrió este crimen, pero y hay registro de quiénes entraban, quiénes salían, quiénes llevaban las bolsas, y se sospecha que se trataría de un ajuste de cuentas por drogas, pero todavía... Y también prostitución. Ha surgido ese último tema porque hay una mafia que controla la prostitución en esa zona, pero vinculada también al tema de drogas. Por eso el alcalde de San Martín de Porres ha decidido cerrar la zona hasta revisar todas las licencias, que es lo que se tiene que hacer. Es lo que reclamaban los vecinos, Así es. El tema de la seguridad. Pero vayamos a tomar contacto de inmediato con Joana Castro, que está siguiendo el tema, está en la Dirección de Investigación Criminal, la DIRINCRI, de la Policía Nacional. Buenos días, Joana, adelante. Ricardo, Patricia, gracias. Directo en directo, así es. Estamos en la Avenida España, en el Cercado de Lima, porque aquí permanecen los 6 implicados en el crimen de Jafet Torrico y Rubén Matamoros, los 2 jóvenes que fueron asesinados en el hostal Señor de Zipán en San Martín de Porres. De estas 6 personas, el cuartelero Alexander Salazar, de nacionalidad venezolana, habría dado ya detalles del crimen, y hay que recordar además que este joven fue expulsado de su país hace unas semanas e ingresó a Perú de manera ilegal. Javier Novoa, dueño del local, también ha sido ya interrogado, lo mismo que el taxista Raúl Bordero y otras 2 mujeres de nacionalidad venezolana. Quien se suma a estas investigaciones e interrogatorios, y una nueva implicada de este doble crimen, es una ex policía venezolana, Verónica Montoya Araujo, quien ingresó a nuestro país con una identidad falsa y que además fugó de Venezuela, de su país, por matar a una mujer. Es lo que se viene entonces haciendo en la División de Investigación Criminal en la DIRINCRI para dar con los autores intelectuales de este doble asesinato. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Joana. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Continuamos y ahora sí regresamos a la política, Patricia. Así es, por fin. Después el adelanto de elecciones. Hemos estado postergando el tema de la discusión porque teníamos muchos despachos de distintas zonas del Perú, pero ya está con nosotros José Tello. Él es miembro del Instituto de... Derecho Electoral. Así es, de Derecho Electoral. No entiendo ni mi propia letra, Ricardo. José, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José? Encima le pido el nombre de tu institución para tenerla clara y escribo, ya no entiendo mi letra. Bueno, José, te tenemos aquí porque hay demasiada discusión sobre si es posible o no, en términos técnicos, realizar una elección para que se pueda adelantar las elecciones al 2020 y no al 2021. Es decir, si nuestros organismos electorales están preparados para un desafío de esa naturaleza. Correcto. La respuesta puntual es que sí. ¿Por qué? Por una cuestión muy concreta. Se les permite a ellos elaborar un cronograma electoral, obviamente teniendo en cuenta una legislación especial, particular para este proceso electoral, que es de carácter muy especial. Se tendrían que cambiar los plazos establecidos en nuestra ley para el desarrollo de una elección en tiempos normales. Claro, ahora, ahí viene un detalle que es bien importante. A ver. El Jurado Nacional de Elecciones es quien vela por la legalidad de los procesos electorales y la aplicación de la normativa electoral. Pero obviamente esto lo tiene que conducir junto con la OMPE, que es quien en la cancha, por decirlo de alguna forma, desarrolla la elección, es quien despliega la logística desde el Putumayo hasta Tacna y en realidad, es quien nos puede dar, un resultado al final de la jornada electoral. Y también tenemos el caso de Renier, que tiene que cumplir lo suyo con el padrón electoral. Dicho sea de plazo, ya está totalmente fuera de cualquier tipo de parámetro legal, si hablamos de temporalidad. Ahora, eso quiere decir que se tendrían que tomar una serie de medidas extraordinarias para que esto sea posible. Y eso, en realidad, es un tema de voluntad, no es un tema de posibilidad, ¿no? Si me permite, Patricia, la reforma, este proyecto que presentó el Ejecutivo, justamente da la posibilidad de que lo puedan hacer los organismos electorales. E incluso señala de que respecto a la reforma política se puede aplicar aquello que no contravenga, digamos, el desarrollo normal de este tipo de procesos de carácter especial. Ahora, fueron convocados las cabezas de los órganos electorales, Jurado Nacional, OMPE, RENIEC,
a la Comisión de Constitución donde se está revisando ese proyecto. ¿Escuchaste tú las opiniones que dieron? Porque hay interpretaciones diversas. El presidente dice que lo expuesto le permite reafirmar que sí se puede. Y en sentido contrario, en el Congreso han dicho al contrario, señores, esto lo deja los plazos fuera. Lo que pasa es que técnicamente, por ejemplo, y es entendible la posición del jefe de la OMP, habla de 150 a 180 días, que es lo normal para llevar razonablemente bien un proceso, claro, un proceso electoral. En el caso del presidente Jurado fue, digamos, más hacia lo que es en realidad el quid del asunto, decisión política. No podemos hablar nosotros de un cronograma si no tenemos todavía una aprobación de una reforma constitucional de adelanto de elecciones y además de término anticipado de mandato a las autoridades en ejercicio, ni tampoco tenemos, una fecha exacta como para correr digamos, una proyección. Eso es algo complicado porque en realidad dependemos al fin y al cabo de la voluntad política en este caso. Y en todo caso, José, ¿cuándo tendría que aprobarse? El escenario más probable más bien es que no se apruebe ese proyecto de reforma para adelanto de elecciones. Pero imaginemos que se aprueba. ¿Cuál sería la fecha límite en que tendría que echarse a andar la aprobación y echarse a andar el proceso para que tengamos elecciones el próximo año y un nuevo mandato en julio del próximo año? A ver, estamos en una fecha límite. Ahí estamos. Mes, lo ideal era en agosto. Pero digamos, ahora sí estamos en una fecha límite. ¿Por qué? Porque estamos llegando tranquilamente hacia diciembre para desplegar un proceso de esta naturaleza. Recordemos dos cosas. En primer lugar, de acuerdo al artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones, un referéndum se convoca desde que se convoca se ejecuta entre 60 y 90 días después de la convocatoria. Ya. Eso nos lleva indefectiblemente hacia diciembre. Listo. Pero hay un detalle adicional. Montar la maquinaria para llevar un referéndum de esta naturaleza es prácticamente adelantar la maquinaria que se instalaría para el proceso electoral de elecciones generales del otro año. Eso es el escenario de que el Congreso le apruebe su proyecto. Imaginémonos que no. Y el gobierno plantea cuestión de confianza, el Congreso se la deniega, disolución del Congreso. ¿Qué viene? ¿Ahí viene también un referéndum o de inmediato ya una elección? Viene una elección que se tiene que llevar adelante a los 4 meses de que se produce la disolución del Parlamento. Lo manda la Constitución y la propia... Eso sería octubre, noviembre de este año. La normatividad vigente, sí. Entonces sí calzaría en ese escenario. A ver, lo que ocurre es que acá hay un detalle que es bastante complejo porque he escuchado últimamente que hay mucho paralelismo con lo que ocurrió en el año 2000. En el año 2000, digamos que los dos poderes del Estado estaban de acuerdo en adelantar elecciones, ahora no. Ahora es el Ejecutivo que va por un lado y el Congreso por otro lado. Por eso, bien señalas, José, que eso es un tema de voluntad. Voluntad política. ¿No? Porque a la hora que todos se ponen de acuerdo, se pueden dar los contextos y se pueden dar las leyes necesarias para que las cosas ocurran. Y se tomó en cuenta incluso lo que dijo la OEA en aquel momento. Así es. Y hay que recordar que hoy día se cumplen 19 años del momento en el que el expresidente Alberto Fujimori se dirige a la nación a través de la televisión para anunciar un adelanto de elecciones, 2 días después de la presentación del video Julio Montesinos. Se venía en aquella época, si me permite hacer una pequeña acotación, también todo un tema en torno a la falta de legitimidad de las elecciones del año 2000. Así es. Recordemos, por eso que justamente el pronunciamiento de la OEA tenía un contexto muy particular. Muy particular, claro. Pero... esas eran crisis, señores. Sí. Esas eran para estamos crisis. ahogando un vaso de agua. Para crisis les podemos recordar algunas de las que hemos sobrevivido, todavía no sabemos muy bien cómo. Muchísimas gracias. Estuvo entonces José Tello con nosotros para hablar sobre la posibilidad técnica de que se adelanten las elecciones. Al final, como siempre, todo depende de la voluntad de la gente y no tanto de las reglas que están escritas. Muy bien, tenemos que hacer nosotros una pausa muy breve para regresar con más aquí en Ampliación de Noticias por RPP. Confianza por todos los medios.